Padre Cristo, hermanos del Colegio Bíblico, a continuación le presentamos la grabación de la clase de introducción a la hermenéutica. Les recomiendo que cuando van a ver esta grabación mantengan abierto en otro dispositivo el material que les envié de PowerPoint, que es el mismo que yo estoy presentando en pantalla. Así que a medida que yo voy haciendo la presentación, ustedes van viendo las diapositivas en el otro dispositivo. A medida que ustedes ven que yo voy, porque ustedes no lo van a distinguir desde en la pantalla suya, no van a distinguir las diapositivas, no están lo suficientemente cerca. Así que tienen que irse guiando por lo que yo voy hablando y a medida que ustedes ven que yo cambio la diapositiva. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos, a los presentes y los televidentes, porque tenemos más hermanos televidentes que presentes. Amén. Los hermanos que no pudieron asistir, pueden aprovechar esta grabación que estamos haciendo. Voy a invitarlos a que busquemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Espero no equivocarme de cita. Sí, Juan capítulo 5, el verso 39. Dice así la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar. Amado Jesús, en estos momentos estamos presentando al Señor este programa que estamos desarrollando en el día de hoy, Señor. Estamos aquí con el propósito de capacitar a tu pueblo para la obra en la cual tú nos has llamado, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia, iluminación, y que en esta tarde podamos aprovechar el material que vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos, tanto los que están aquí como los que van a escuchar, ver esta grabación posteriormente. En el nombre de Jesús, amén. Padre Cristo, pueden tomar su lugar, hermano. En el día de hoy, hermano, la materia que nos corresponde es hermenéutica bíblica. Y damos gracias a Dios, hermano, que al fin nos podemos reunir, amén, presencialmente. Yo sé que el hecho de que se estuviera dando virtual era ventajoso para algunos hermanos que no podían asistir, y de todas maneras vamos a tratar, si es posible, las materias que siguen de estar grabando, para si usted no puede asistir a una clase, pues que lo pueda aprovechar después. Bien, nosotros les compartimos un material que es el material oficial, ¿ya? De hermenéutica, que es el libro ese que ustedes tienen allí precisamente. Bueno, ya tienen el libro, ya no necesitan el material. Pero realmente nosotros necesitamos hacer una revisión a nivel de colegio, por decirlo así, de administración, de algunos materiales, incluyendo este material de hermenéutica, y por eso yo preparé otro material, un curso que es de hermenéutica básica, que es más bien práctico y va más bien a lo medular, ¿no? Porque aquí, si ustedes observan ahí en el material que tienen, habla de la Biblia, de las partes de la Biblia, y algunas cosas que prácticamente son fundamentales, que nosotros conocemos. Entonces aquí vamos a entrar directo en lo que es hermenéutica y vamos a ver si podemos hacer algo de práctica con este material que vamos a ver en el día de hoy. La palabra hermenéutica, no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, estamos como la palabra homilética.
que tampoco es muy conocida, ¿verdad? Hermenéutica tampoco es una palabra de uso común, pero la hermenéutica tiene aplicación a nivel secular, no es algo exclusivo de nosotros, hablando bíblicamente. Y según algunos proviene de, son teorías, ¿no? El nombre proviene del dios griego, Hermes. No sé si han oído hablar de los dioses griegos, los romanos, Zeus, y Júpiter y todo eso. Bien, y Hermes era el mensajero de los dioses, el que traía los mensajes de los dioses acá a los mortales. Entonces, se supone que de aquí viene el nombre, pero lo vamos a ver efectivamente etimológicamente, lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a adelante. Dice, la hermenéutica bíblica es la disciplina que provee los principios y guías para interpretar la Biblia. Nosotros podemos pensar que no hay necesidad de interpretar la Biblia, ¿no? Porque la Biblia supuestamente se interpreta por sí misma, pero vamos a ver que esto no es así. O sea, vamos a suponer, para el mensaje de salvación, para nuestras vidas, nosotros no necesitamos la hermenéutica. ¿Ya? Ahí está esto clarito, una doctrina, amén. Y el mensaje de salvación, eso es para todo el mundo, ¿no? Para los que van a estudiar y los que no van a estudiar. Así que en esa parte no hay problema, pero sí se necesita para hacer un estudio de la Biblia ya más detallado, más profundo. Dice, un principio hermenéutico, es una regla que debe aplicarse. O sea, hay principios o reglas y hay normas dentro de la hermenéutica, que vamos a verlo más adelante. Entonces, en este curso vamos a tratar de enseñar esos principios, pero tratando de ir a los textos bíblicos y analizarlo en base a algún texto bíblico para que así podamos poner en práctica lo que dicen las normas, lo que dicen las reglas. Así que vamos adelante. Hermenéutica se considera una ciencia, pero también es un arte. ¿Por qué es una ciencia? Amén, porque tiene normas, tiene reglas, amén. Es un método, proceso ordenado que debe ser aprendido, amén. Pero como arte busca desarrollar habilidades para ser aplicadas, ¿no? Ya entonces nosotros nos convertimos en artistas de la hermenéutica. Entonces, ¿cuál es la meta de la interpretación? Ahí lo tienen en amarillo abajo al final. Es aquí el significado buscado por el autor. Esa es la meta, ¿ya? Porque nosotros tenemos que leer y meditar acerca de lo que el autor o el escritor estaba tratando de comunicarle a los oyentes, ¿ya? O a los lectores, ¿ya? De lo que él estaba escribiendo, explicando. Entonces, eso es fundamental porque de allí depende la interpretación, la hermenéutica y la exégesis, que ahora vamos a hablar también de exégesis. Dice, la misma enumeración de las normas que la hermenéutica sigue, también lo sigue la exégesis. O sea, lo mismo que se explica para la hermenéutica es para la exégesis. ¿Cómo pudiéramos nosotros explicar para poder diferenciar entre hermenéutica y exégesis? Que más tarde ya el significado de exégesis. Eso es como, dijimos que hermenéutica es una ciencia, ¿verdad? Entonces, como ciencia, amén, ¿cómo diríamos? Presenta las reglas, las normas estas, pero ya para la aplicación de las mismas reglas y las mismas normas es la exégesis. Es como decir, agricultura, ¿verdad? Hacha, arado. Ya, esas son las herramientas para llevar a cabo la agricultura. Entonces, para llevar a cabo la hermenéutica se necesita la exégesis como una herramienta, pudiéramos decir. Ahora lo vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay problema. Ok. Ahora acerca de la exégesis. Las Exégesis. Es que lo que pasa es que como no estamos usando este material, este es otro material,
yo no sé dónde está allí. Déjame buscar un libro de todas maneras para si tienen alguna pregunta del libro. Dice acá el sinónimo. Sí, ahí dice explicar, exponer, interpretar. ¿Qué página? La primera. La primera. Ajá. Ajá. ¿Qué me preguntabas allí? Donde dice el sinónimo de hermenéutica es Exégesis. Explicar, exponer y interpretar. Sí, por eso digo, aquí lo tenemos, pero ahora lo vamos a ver en detalle. Allá también tenemos el significado etimológico de exégesis, lo que significa. Así que ahora lo vamos a ver. Bien, seguimos adelante. Dice, entonces, están unidas. La hermenéutica y la exégesis están unidas, son hermanas, por decirlo así, ¿no? Tienen que trabajar juntos. Entonces dije que ya la misma norma de una de la hermenéutica, o sea, la exégesis. Entonces, aquí vamos a ver, no como dos disciplinas aisladas, la exégesis y la hermenéutica, sino como disciplinas hermanas unidas. ¿Qué es la hermenéutica? Dice, el término hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneo. Ustedes saben que muchas palabras nuestras vienen del griego, otras vienen del latín. Entonces tenemos un montón de palabras que vienen del griego. Y más en estos casos que estamos hablando de la Biblia y hermeneo significa interpretar. Más adelante vamos a hablar acerca de los recursos que nosotros como estudiantes de la Biblia debiéramos tener. Por recursos me refiero al diccionario, comentario y todas estas cosas, que es importante porque yo les hablo de la palabra griega hermeneo que ustedes quedan en el aire, porque ustedes no tienen un diccionario griego-español, ¿no? Entonces todos esos son recursos que hoy en día se pueden conseguir en internet, ¿ya? Usted puede descargar en internet un diccionario griego-español bíblico, nomás con ponerlo ahí, descargar y gratis. Usted puede descargar un Nuevo Testamento interlineal, griego-español, ¿no? Están las palabras en español y debajo está el griego. Eso es tremendo para uno poder ver las escrituras en el griego. Ok, entonces dice que la palabra hermeneo significa interpretar, se usa en Juan 1:38. En Juan 1:38 se habla de unos discípulos desde el verso 37-36 de Juan, dos discípulos que estaban con él y vieron a Jesús, y Juan dijo: este es el Cordero de Dios. Dice que estos discípulos lo siguieron y le dijeron Rabí, que traducido es maestro. Entonces ese traducido allí que estoy mencionando es hermeneo. En ese caso es para traducción. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben cuál era el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús. Allí los judíos, pues. ¿Cuántos vieron la pasión de Cristo? ¿Ah? El idioma que se utiliza ahí, no sé si ustedes lo saben. Hebreo. No, arameo. Esa película está hablada en arameo. Porque el director Mel Gibson trató de ajustarse lo más posible al idioma. Sí. Y una película bastante, se acerca bastante a la realidad. Entonces, Rabí es en arameo, ¿ya? Y maestro es en griego. Claro, nosotros lo tenemos en español porque ya está traducido, ¿ya? Pero entonces nosotros tendríamos que ver maestro en griego como era. Ok, entonces dice: tradicionalmente se ha utilizado para el arte de interpretar escritos de todo tipo, antiguos, clásicos, bíblicos, históricos. Lo que le digo, no, la hermenéutica es una ciencia universal, no es solamente bíblico, es universal y lo utilizan los que estudian estos
estos tipos de escritos. Amén. O sea, que en sí el significado es como una rama de algo. O sea, por ejemplo, la definición esta es como una rama a cualquier cosa que uno haga. Sí, porque ahora vamos a ver la definición exacta. Más adelante vamos a ver exactamente cómo se define la dice, en nuestro caso, el rango de interpretación en la Biblia, por eso es hermenéutica bíblica, ¿no? Entonces, la hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Eso es otra palabra. Otro dice que es la ciencia de la interpretación de la Biblia, pero también se le considera un arte porque involucra un trabajo de parte del intérprete, que usa herramientas de ciencia. Okay. El propio Jesús nos enseña lo que es el arte de la interpretación. Y vamos a buscar un pasaje de la Biblia. Está en Lucas, capítulo 24. Hay un relato allí. Amén. Esto ocurre después de la muerte de Jesús. ¿Ya? Pronto conocen la historia de los dos discípulos que iban camino de Maús. Hay hasta ahí, modelos y todo acerca de esos dos discípulos. Jesús había muerto, había sido crucificado, todavía no había resucitado, ¿no? Hasta ese momento que van los dos discípulos, o por lo menos eso es lo que ellos pensaban, como se habían dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Ellos iban tristes, porque el pensamiento de los discípulos, incluyendo de los apóstoles, era de que Jesús venía para, me perdí de la cámara, era que los discípulos venían Jesús vino para restaurar el reino de Israel, terrenalmente, ¿no? Volver a establecer los reyes, David, Saúl, todos los reyes que hubieron. El pensamiento de los judíos en todas esas profecías que habían acerca del Mesías eran terrenales, no eran espirituales. Que ese Mesías que venía como un guerrero, como un conquistador, que iba a volver a establecer el reino, iba a librar a Israel de la opresión del enemigo, iba a acabar con el imperio romano y con todos los imperios que lo estuvieran oprimiendo. Así que ese era el pensamiento incluso de los apóstoles hasta el último momento. Entonces todos los discípulos iban camino de Maús, iban tristes porque ya se había perdido la esperanza del Mesías conquistador y que iba a restaurar el reino y todas estas cosas. Así que en lo que ellos van, Jesús se les aparece, ¿no? Vamos a ver ahí, dice, en el verso 14 y 15, ¿ya? Dice, que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, la muerte de Jesús, la crucifixión, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿ya? Pero ellos no lo reconocieron, ¿no? Él no permitió que lo reconocieran. Entonces ahí comenzó a hablar con ellos, y si ustedes siguen leyendo, ¿verdad? Él comienza a compartir las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías, las comenzó a compartir con ellos y a explicarse, ¿ya? Dice, por ejemplo, el verso 25, dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Recuerden que había la profecía de la venida del Mesías, pero también había la profecía acerca de la muerte del Mesías. Por ejemplo, Isaías capítulo 53. ¿Cuántos han leído Isaías capítulo 53? El siervo sufriente, ¿verdad? Y ahí se habla de todo lo que le iba a suceder a Jesús, pero los judíos lo interpretaban de otra manera. Perdón, lo interpretaban de otra manera. Para ellos no era que el Mesías iba a morir. Entonces, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía.
¿ya? Y después dice que le abrió los ojos para que lo reconociera, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo hermenéutica, estaba haciendo exégesis, estaba interpretando las escrituras del Antiguo Testamento, porque en realidad ellos no la entendían, ni el pueblo judío las entendía. Bien, dice, les declaraba, corresponde al griego diermeneu, que el texto como 1 Corintios se traduce interpretar, ¿ya? De manera que el término significa interpretar en el sentido de hacer entendible un mensaje divino o una expresión particular. Entonces Jesús estaba interpretando el Antiguo Testamento. Bien. Entonces, ahí dice cuántas veces se usa en el Nuevo Testamento, pero hay un pasaje especialmente que vamos a ver esta tarde, porque tiene importancia para lo que estamos viendo, y es Hebreos 7:2. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 7, el verso 2. Aquí en este libro de Hebreos, ya para este capítulo 7, se está hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuántos han oído hablar de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Según lo que ustedes han leído en la Biblia. A ver si alguien me ayuda ahí. Imagínense que yo no sé quién es Melquisedec, lo acabo de ver aquí en el Nuevo Testamento y no sé quién es. Hermano, Melquisedec no era un sacerdote que recogía los diezmos. Bueno, a él se le entregaron los tiempos, ¿no? Pero no en el sentido de que ese era su oficio. Pero sí Abraham le entregó los tiempos de todo, definitivamente. ¿Qué más? Era un rey. Era un rey. Ajá. ¿Qué más? Si ustedes lo leen en el Antiguo Testamento, o sea, no se dan cuenta en realidad de quién es este personaje. Cuando ustedes vienen acá al libro de Hebreos y leen aquí en el capítulo 7, se van a dar cuenta que este rey, este Melquisedec, no tenía principio de día, ni fin de día, ni padre, ni madre, ni genealogía. ¿Ya? Entonces no está hablando de nadie terrenalmente. Se dice que eso fue una manifestación de Jesucristo en aquellos tiempos. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, a quien asimismo dio Abraham los tiempos de todo, cuyo nombre significa, y aquí es donde comienza a interpretar. Primeramente significa rey de justicia. Miren el puntero, ¿va? Ahí está, y muy adelante. Aquí, que usar puntero y miren, si ustedes ven aquí hay algo que está escrito en hebreo. Esto es hebreo. Miren, el hebreo es un idioma muy diferente a nuestro y a los demás idiomas. El hebreo nosotros leemos como estamos haciéndolo, ¿de qué? De izquierda hacia derecha, ¿verdad? El hebreo va de derecha hacia izquierda, va a lo contrario. ¿Ven? Y el hebreo originalmente no tenía vocales. Usaban las vocales porque ellos no leían así mentalmente. Ellos tenían que hacer una lectura oral para ir intercalando a ellos las vocales. ¿Cómo ellos sabían qué vocales eran? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Amén. Ahora que estamos por ahí. ¿Ah? Ahí te dice ahora, ese es el significado de ellos. El significado Rey de justicia. de Melquisedec, porque él aquí está hablando de Melquisedec. En este capítulo 7 está hablando de Melquisedec y dice que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces, que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Melquisedec, rey de justicia. Melquisedec. Entonces, como les digo, es hebreo. Lo dije, me pasé.
No hay problema con esta puntera, ¿no? Entonces, aquí lo tienen. Aquí, miren, esta parte de aquí, esto, hasta aquí, esto es el rey. Esto es una M, esta es la M. Esta es una lame, que es la L. Y esta es una I, ¿ya? Que es como la K. Entonces, al leer eso, eso significa rey. Hasta aquí significa rey. Se lee malé. A veces se lee melé. Entonces, esto aquí significa que hay un espacio. ¿Ya? Un espacio. Que ya entra otra palabra. Todo esto se ha intercalado después. Entonces, ya esto de acá, que es se ve. ¿Ya? Eso significa justicia. Entonces, así si usted lo ve, ese es Melquisedec. En hebreo, Melquisedec, que es Melquisedec, pero en realidad significa rey de justicia. ¿Ya? Nosotros lo vemos como un nombre Melquisedec, pero en realidad en el hebreo eso es lo que significa rey de justicia. O sea, es la traducción, pudiéramos decir. La traducción. Entonces, y también rey de Salem. ¿Bien? Esto es rey de paz. Dice el autor de hebreo que su nombre significa en el griego, ¿no? Significa en el hebreo que es traducir y interpretar. Primeramente, rey de justicia, que es lo que estamos viendo, la traducción literal. Pero mejor, ¿verdad? Es rey de Salem. Entonces aquí ya tenemos nuevamente el nombre, pero ya como rey de Salem o rey de Shalom. Shalom, ¿qué significa? Paz. Entonces aquí está de nuevo Melech, ¿ya? Rey. Entonces aquí para acá es Shalom. Por ahí no van a votar. Pero aquí es Shalom. Entonces es rey de paz. Entonces aquí el escritor de los hebreos está haciendo una hermenéutica, una exégesis tremenda, ¿no? Para los oyentes, los lectores de esta carta. Entonces dice, después dice en griego, ya traducido al griego, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en qué? En griego. En el griego, Epeita significa rey de Salem, ¿ya? Transliteración del hebreo, lo cual es que significa rey de paz, traducción griega, es Basileo e Irene. Aquí, esta parte de aquí. Basileo e Irene. Basileo significa rey. E Irene en el griego significa paz. Ya que es griego. ¿Ya? De aquí salimos del hebreo, estamos ahora en el griego. Basileo e Irene. Bien. ¿Por qué estamos presentando esto? Porque estamos viendo que los mismos escritores de la Biblia están haciendo hermenéutica, están haciendo exégesis para que sean más comprensibles para las personas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros de aquí? Bien. Es decir, el autor de Hebreo nos da dos expresiones hebreas con su correspondiente traducción griega, con la literal y la que es la interpretación, por decirlo así. Entonces, la segunda explica la primera, rey de paz, o como el otro que era rey de justicia. Entonces, a partir de esta interpretación de Génesis 14, 18, después sigue explicando por qué Jesucristo tiene un excelente más sacerdocio que Aarón, ya eso es más adelante. Entonces, aquí viene la definición de hermenéutica bíblica, hermano. Hermenéutica bíblica es, por tanto, el ejercicio de encontrar el sentido correcto de un texto obedeciendo las reglas que la misma Biblia impone. Ese sería el significado de hermenéutica bíblica. Ejercicio de encontrar. Ahora miren, para que no se estén preocupados, porque ustedes deben estar pensando en el trabajo, en el que voy a poner el ejercicio. Lo que yo les voy a poner va a ser del material ese. El libro, no esto es para su beneficio, ¿no? Pero yo no puedo apartarme de lo que es el material del colegio, ¿no? Porque esto es fundamental y tengo que ser fiel a esto de utilizar el material por lo menos para que ustedes
trabajen con eso, porque así ustedes lo tienen que leer, el material ese, ya lo tienen que leer y van a hacer un trabajo, van a hacer un ejercicio, como sea, que les va a servir también porque ya hay material bueno. Bien, ¿qué hora tenemos? A las 3 tenemos un pequeño receso ahí, unos 10 minutos, para que me avise alguien, por favor. ¿Okay? Dice, tradicionalmente se ha entendido que la hermenéutica es la enumeración de las reglas de interpretación y que el ejercicio en sí de interpretar es la exégesis. Esto es correcto. No es correcto así. Entonces hay una relación entonces entre hermenéutica, exégesis y homilética. Recuerden que estuvimos hablando de homilética en la clase anterior. ¿La homilética con qué tiene que ver? La homilética. El arte. Preparar El mensaje. Preparar el mensaje. Entonces, la homilética no puede trabajar sin la homilética no puede trabajar sin la hermenéutica y la exégesis. O sea, yo no puedo predicar sin ir primero a la Biblia y hacer una interpretación, hacer una exégesis del pasaje que le voy a presentar, del estudio que voy a hacer con ustedes. Puedo incluso caer en errores. ¿Se acuerdan lo que le estaba comentando la otra vez? Creo que les comenté acerca de mensajes que no están de acuerdo con el sentido correcto creo que les hablé acerca de la parábola de la perla de gran precio. Ajá, correcto. Que muchos lo predican, ¿por qué? Porque no hacen hermenéutica, no hacen exégesis. Si lo hicieran, se hubieran dado cuenta de que la perla de gran precio somos nosotros. Igual también en la parte esa de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que habla acerca de las señales del fin y del periodo de la gran tribulación, que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, y entonces lo aplican al resto de la iglesia, y en la gran tribulación ya nosotros no estamos aquí. ¿Ya? Y yo he escuchado a muchos presentar estos mensajes, y grandes predicadores y obispos. Pero es el error, porque esto es importante, hermano, que nosotros nos sumerjamos en esto para estudiar la palabra y no cometer errores y no interpretar mal la Biblia. Entonces, dice, hay que tener en cuenta que las hermenéuticas no son simplemente reglas que tenemos en la mente, sino la forma como leemos la Biblia. Es decir, siempre que nosotros estamos leyendo, estamos interpretando. Siempre que estamos leyendo, estamos interpretando. Entonces, eso es parte de la experiencia de cada uno de nosotros. Bien, la exégesis es un proceso más dedicado y formal de interpretación bíblica. Yo les digo, cuando leemos nosotros estamos interpretando, pero la exégesis ya es que yo me detenga, ¿no?, en un pasaje y comience a escudriñar y comience a buscar significado de palabras. Como la parte analítica. ¿Cómo? Como analizar las cosas. Sí, exacto. O sea, que ya en un detenimiento voy a buscar el sentido, el significado de esa palabra en el original. Por ejemplo, en el griego. Por eso que yo le decía que es importante que nosotros, por ejemplo, tengamos un diccionario griego-español, porque entonces nosotros vamos a ver los varios significados que puede tener esa palabra en el griego. Puede tener más de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el hebreo todavía hay más significado para una palabra. Que una palabra tiene significado de mucho. Sí, puede significar varias cosas. Como digo, una raíz, una palabra tiene varios significados que hablar. Ajá, porque aún en el español nosotros tenemos palabras que se escriben igual, se expresan igual, pero tienen diferentes significados. Ahora mismo no tengo ninguna en mente. Sí, dice, la exégesis se presenta cuando se hace un análisis detallado de un texto, ¿ya? Versículo, párrafo, libro, y se necesita de las normas de interpretación. O sea, la exégesis toma como base las normas de la hermenéutica o la regla de la hermenéutica para llevar a cabo el trabajo. Entonces, la exégesis es la interpretación de un texto. Homilética es el ejercicio propio de la predicación, que estábamos preguntando antes, ¿ya? Entonces, el tomar la exégesis de un texto y llevarlo al púlpito, ¿ya? Hacer la exégesis y llevarlo al púlpito.
La homilética dicta las normas para que podamos comunicar efectivamente la palabra de Dios, pero depende de la exégesis, y la exégesis a su vez depende de la hermenéutica. ¿Ya? Entonces todo eso está entrelazado. Si no entendemos la relación de hermenéutica, exégesis y homilética, nos puede llevar por caminos equivocados. Lo que yo les decía, si se va a predicar y no se hace exégesis, no se hace hermenéutica, se cometen errores. Entonces, esos errores no es solamente que me afectan a mí, estoy afectando a todo un pueblo, le estoy predicando a todo un pueblo. Y si predico en internet todavía, el radio es más grande, el radio de acción. Ahora mismo en internet usted encuentra toda clase de locura. Ya voy a hablar de los mesiánicos. Los mesiánicos que están por ahí, están contaminando hasta la iglesia de nosotros, están llegando. Amén. hasta la iglesia de nosotros están llegando. Amén. Y ellos tienen un mesiánico, fue a mi casa, un jovencito, y quería convencerme. Amén. Yo digo, bueno, explícame cómo es esto. No es que nosotros no tenemos casa, porque la Biblia habla de la casa de Israel y la casa de Judá, pero nosotros no tenemos casa. Ustedes saben que la tribu del norte, tribu del sur, la tribu del norte, Israel, se llamaba la casa de Israel, y la tribu del sur, pero estamos en el Antiguo Testamento. Todavía en la iglesia, en el Antiguo Testamento, nunca se menciona, no hay profecía de la iglesia, nada, era un misterio. Cuando la iglesia apareció, eso fue una sorpresa para todos, porque no había ninguna profecía que hablara de eso. Entonces, son errores terribles que comete esta gente en su interpretación. Hermano, por ejemplo, lo que me está explicando, cuando yo hago un texto bíblico y no lo estudio y simplemente lo hago como conveniencia. Ajá. Yo no estoy estudiando la palabra ni estoy viendo de que de repente en el Antiguo Testamento me dice otra cosa, porque la Biblia no tiene contradicción alguna. De ninguna manera. Se agarran de texto bíblico para conveniencia. No, y entonces lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto, porque esa es la otra cosa. Eso lo vamos a ver ahora. Pero si tú tomas un solo versículo de la Biblia y lo aplicas sin considerar todo lo demás, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y que no será condenado. Y ya los calvinistas dicen que es una doctrina. Los calvinistas dicen que una vez que tú te bautices, tú eres salvo y tú no puedes perder la salvación. ¿No? Pero hay que leer todo lo demás que dice. Los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Los borrachos, etcétera. Porque entonces ahí él hace una comparación, el autor, de lo que es la exégesis y la hermenéutica y la homilética, como si fuera, dice, el cuerpo humano, ¿no? Y lo compara con el esqueleto, la carne y la piel. El esqueleto, dice, representa la hermenéutica, que es el que sostiene. El esqueleto es el que lo sostiene, es el cuerpo, es la parte principal. Entonces, la carne es la exégesis. Dice que el contenido firme y el alimento grueso del sermón. Y la piel es la homilética, dice, que nos enseña a presentar estas verdades maravillosas de una manera clara, etcétera, etcétera. Okay. ¿Por qué la hermenéutica? ¿Por qué la necesidad de la hermenéutica? Recuerden que nosotros hablábamos acerca de que para efecto de la salvación de nuestras almas no tenemos que ser estudiantes de hermenéutica y de estas cosas, porque personas incultas que no tienen cultura, que no tienen estudio, que no tienen ni alfabeto, por decirlo así, personas que no leen, mi suegra no sabía ni leer ni escribir. ¿Amén? Ella aprendió a leer con la Biblia. El Señor le dio sabiduría para aprender con la Biblia. ¿Ya? Y ella murió hace poco. ¿Amén? Pero yo soy de esta sierva, porque era una sierva fiel. Y ella quemaba hermenéutica ni exégesis ni estas cosas, ¿no? Pero por efecto de que nosotros queremos conocer, y nosotros somos estudiantes de la palabra, nosotros escuchamos.
Dice, ¿por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué la hermenéutica? En primer lugar, porque la Biblia no es un libro cualquiera, es el libro de Dios. Amén. ¿Quién es el autor de este libro? Dios. ¿Qué es lo que está expresado aquí? Los pensamientos y la voluntad de Dios. Entonces eso hay que entenderlo bien. Ahora bien, el profeta Isaías dijo en un momento dado que Jehová, mejor dicho, dijo a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Lo que quiere decir es eso, que hay una gran distancia, ¿no?, entre Dios y el hombre, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a comprender a Dios. Amén. Quizás podamos comprenderlo cuando lleguemos a su presencia. Amén. Yo no tengo mucho apuro. Ahí con calma. Cuando lleguemos a su presencia, entonces quizás podamos comprender, ¿verdad?, algo, no todo, de la existencia de Dios, de los pensamientos de Dios. Dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Entonces, dice, la misma suposición que encontramos en Génesis 1, 26, 28, es cierta aquí. El hombre fue dotado por Dios con las capacidades necesarias para entender esa comunicación. En Génesis 1, 26, ¿qué sucede? La creación del hombre, ¿verdad? Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Mujer y hembra los creó. Y luego habló con ellos, se comunicó con ellos. Y ellos tuvieron la capacidad para entenderlo, porque Dios le dio una capacidad a ellos para entender lo que él hablaba. Amén. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios. Amén. La Biblia es la revelación de Dios. Dios se da a conocer por medio de ella, pero Dios va a revelar aquí lo que nosotros podamos asimilar, porque las cosas secretas son para Dios, las cosas ocultas son para Dios y las reveladas para nosotros. Pero hay cosas que nosotros no podemos recibir de Dios porque no tendríamos la capacidad. Dice, Dios se da a conocer por medio de ella, de la Biblia, de la revelación de la Biblia, aunque según vimos en Isaías, la distancia entre él y nosotros es insalvable. Entonces, esta revelación está al alcance del hombre, pero realmente esta revelación nos vino a nosotros a través de qué? De vasijas humanas, ¿cierto? Porque ¿quiénes fueron los escritores de la Biblia? Dios mismo lo escribió, ¿no? Dios usó a hombres para escribir la Biblia. Entonces, estos hombres no fueron taquígrafos o secretarios, ¿ya? Que Dios dictaba y ellos escribían. Fue por inspiración, ¿ya? Y cada quien utilizó su lenguaje. Pedro su lenguaje, Pablo su lenguaje. El lenguaje de Pablo era un lenguaje mucho más culto, porque era un hombre mucho más estudiado, había estudiado los pies de Gamaliel. Pedro era un hombre del Burgos, ¿ya? Entonces su forma de escribir y su forma de redactar es diferente, y cada quien redactó según su conocimiento cultural, pudiéramos decir, pero cada quien llevando la idea que Dios quería presentar. ¿Digo? Bien. Dice, en un principio se podría pensar que el estudio de la hermenéutica es innecesario. No podemos solamente leer, comprenderla. No le da Dios al creyente la interpretación correcta, pues para efectos de la salvación sí, pero para efectos de uno conocer realmente toda esta palabra que necesita la hermenéutica. Se requiere dirección. Ustedes recuerdan el pasaje de Felipe y el etíope, ¿ya? ¿Correcto? El etíope venía de Jerusalén. ¿A qué había ido a Jerusalén? A adorar, dice. Quiere decir que él, aunque estaba en Etiopía, de alguna manera la palabra de Dios llegó a su vida, ¿ya? Y él se convirtió en un adorador de Dios. Entonces, él vino acá a Jerusalén en tiempo de fiesta, ¿también? Y compró un libro, el rollo de Isaías, ¿ya? Él era una persona adinerada, era funcionario de la reina de Candace, dice, la reina Candace. Entonces, llevaba ahí el rollo de Isaías y lo estaba leyendo. Y en eso el Señor toma a Felipe y lo lleva allá donde él, ¿ya? Y él se pone a la par del carro, Felipe,
y le pregunta al etíope que si él comprendía lo que leía. ¿Y qué dijo él? No tenía quien se lo explicaba. ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Entonces, en ese tiempo los manuscritos estaban escritos en griego, ¿ves? Porque las escrituras que utilizaron los discípulos, los apóstoles, fueron los de la Septuaginta. ¿Han oído hablar de la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción al griego de la escritura del Antiguo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento estaba escrito en qué? ¿En qué idioma? En hebreo. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, pero ¿cuántos hablaban hebreo ya para los tiempos de Jesús? Prácticamente no eran todos los que hablaban hebreo. Y entonces, si se quería llevar esto a la mayoría de la gente, tiene que ser en un idioma que hablara la mayoría de la gente. Como en estos tiempos, ¿cuál es el idioma que se habla a nivel mundial? Es el idioma comercial y todas esas cosas. Es el inglés, ¿verdad? Y los chinos hablan inglés, y los árabes hablan inglés, y los otros hablan inglés, y algunos de nosotros hablamos inglés. Amén. ¿Ah? Yo no, nada más los machucos, ahí como se dice. Amén. Pero ese era el idioma, ¿verdad?, que de la mayoría de la gente, el griego, así que él conocía el idioma. No es que no conociera el idioma, pero no podía comprender. Y él le pregunta, aquí él está hablando de que tenía que sufrir y que tenía que esto, porque estaba leyendo Isaías 53. Y él le pregunta, ¿de quién él habla eso? ¿De él mismo o de otro? O sea, si el profeta Isaías estaba hablando de sí mismo o de otro, ¿ya? Entonces ahí dice que Felipe aprovecha y le comienza a explicar toda la escritura. Entonces es necesario, ¿verdad?, la interpretación y la dirección, ¿verdad?, para poder. Dice, la historia de Felipe y el etíope reúnen en hechos ilustra que la interpretación no siempre es el resultado obvio de la lectura, porque uno puede cometer errores al leer. Dice, la historia de los cristianos en Berea, cuando el apóstol Pablo llega a Berea, Hechos capítulo 17, ¿no?, él comienza a predicar en la sinagoga. Entonces, ¿qué hicieron los de Berea? Comenzaron a buscar las escrituras y a escudriñar para ver si lo que él decía era verdad. A veces lo que decía era que ellos no aceptaron lo que el apóstol Pablo le dijo así porque sí, sino que ellos se fueron a las escrituras y comenzaron a buscar y a escudriñar y a hacer hermenéutica y a hacer exégesis y de todo para saber si en realidad estaban diciendo la verdad. Entonces los de Berea recibieron el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad o que se les acusaba. ¿Qué sucede también con la hermenéutica y la exégesis, la palabra de Dios y nosotros en estos tiempos? ¿Qué tiempo hace que se escribió la Biblia? Que se terminó de escribir la Biblia. ¿Cuándo se terminó de escribir la Biblia? Más o menos. Siglo. ¿Ah? Siglo I se terminó de escribir la Biblia, porque Juan escribió más o menos para el año 100, lo que es el Apocalipsis. Entonces quiere decir que tenemos como 2000 años que se terminó, y además hay escritos que vienen de mucho más atrás, así que pueden tener hasta 3000 años. Entonces hay una distancia enorme en cuanto a tiempo, hay una distancia enorme en cuanto a cultura. No estamos hablando de los orientales, nosotros somos occidentales, estamos hablando de una diferencia en cultura, en costumbres, tradiciones, etc. Entonces dice, la dificultad de la interpretación a menudo se debe a diferentes perspectivas entre los lectores actuales y los lectores originales. Yo puedo leer algo en estos tiempos que para mí tiene un significado y para ellos tiene otro significado. Dice, los autores de la escritura escribieron 2 o 3 milenios atrás. Nuestro mundo es muy diferente al mundo de ellos y a veces es difícil comprender lo que escribieron. Y más, mire, en la escritura hay más, y es más, nosotros utilizamos el evangélico usa, ¿qué versión usa? La Reina Valera, ¿cierto? Eso sí, si no usa esa, te me vas de la iglesia, dice el pastor. ¿Ah? Pero la Reina Valera es muy literalista. O sea, ellos tomaron las palabras así mismo. Hoy en día hay traducciones modernas, ¿no?, que tratan de ponerlo en concupiscencia. ¿Ustedes han oído hablar de esa palabra en nuestros días? Redarguir, sí se utiliza, pero no es una palabra de uso común, ¿ya?
Entonces hay muchas palabras ahí, expresiones idiomáticas, expresiones propias de ellos, también, que para nosotros se hace difícil. Por ejemplo, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. De esta manera, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Creen ustedes? Eso está en el Nuevo Testamento, no me acuerdo de qué libro. ¿Ah? Sí, eran expresiones propias de aquellos tiempos. Entonces, uno lo lee y no lo entiende, ¿no? A menos que tú vayas a hacer un hermenéutico, un exegeta y comiences a buscar. Eso quiere decir vergüenza. ¿Ya? Ascua de fuego quiere decir, sobre su cabeza quiere decir, le va a dar vergüenza que tú que eres su enemigo le estás dando de comer y de beber. Otro elemento clave en la interpretación: las escrituras, el intérprete, el Espíritu Santo y la metodología. Son 4 elementos claves para la interpretación. Las escrituras, en primer lugar, esto brevemente. La hermenéutica bíblica tiene tantas similitudes que son las 3 hermanos. Vamos a leer esto en unos 10 minutos. Tiene tantas similitudes como diferencias con la hermenéutica literaria general. Las diferencias se deben a la naturaleza del mensaje presentado en la escritura. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a las escrituras y en cuanto a un libro secular? Si vamos a aplicar la hermenéutica y la exégesis y todo esto. Que los libros, ¿verdad?, escritos por nosotros los hombres, ¿amén?, no se pueden comparar a un libro escrito por Dios o cuyo autor es Dios. Amén. Entonces, para hacer la hermenéutica, primero tenemos que considerar eso, que las escrituras provienen de Dios, son la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguien que hace hermenéutica general, secular, va a interpretar las escrituras, la va a interpretar desde su punto de vista. Amén. Y le va a tratar de buscar explicaciones. Es más, hay tantas interpretaciones que tratan de presentar milagros como si fueran hechos naturales. No, que atravesaron el Mar Rojo, lo que pasa es que en ese tiempo, cuando ellos fueron a atravesar el Mar Rojo, sucedía esto y esto, y soplaban viento, y ellos se fueron por una parte que no estaba honda. Hay mucha falla. O sea, que había constantes terremotos en ese lugar. Y por ahí se fueron. Pero nosotros, ¿verdad?, que tenemos la mente de Cristo, vamos a hacer el trabajo así. Bien, bueno, tómense unos minutos ahí para que vayan al baño, tomen agua, estiren, y en 10 minutos a las 3:15 volvemos. Yo me gozo. Aquí está. Padre Cristo, hermanos, seguimos adelante, hermanos, con el material que estamos viendo. Estábamos viendo los 4 elementos clave en la interpretación bíblica y hablamos de la escritura. Escritura, intérprete, Espíritu Santo, metodología. El intérprete dice el conocimiento, las habilidades, las presuposiciones y los prejuicios del intérprete afectan grandemente a la interpretación. Más adelante en este capítulo vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto. El Espíritu Santo es una razón por la que Dios ha dado su Espíritu a los creyentes para que podamos recibir ayuda para apropiarnos de la verdad escritural. O sea, a veces nosotros no vemos el Espíritu Santo como poder, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero Jesús también dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces es importante porque imagínense que los discípulos, todo ese tiempo que estuvieron con Jesús, 3 años, 3 años y medio, no sé, ellos no llegaron a comprender en esencia cuál era la misión de Jesús. Lo vinieron a comprender después, cuando ya recibieron el Espíritu Santo.
Entonces, así mismo es para nosotros poder interpretar las escrituras, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Es como cuando usted va a leer la Biblia cada día, ¿no? Usted ora primero y después lee la Biblia, debe ser el orden, ¿no? Y cuando ya usted va a leer la Biblia, usted presenta esa lectura delante de Dios y le pide al Señor que le dé iluminación, le dé revelación, le muestre la palabra, ¿verdad? Entonces es la ayuda que necesitamos definitivamente elemental. Entonces, la metodología hermenéutica. La diferencia en la interpretación de las escrituras a menudo puede deberse a la diferencia en el método hermenéutico. Es decir, no hay una sola, diríamos, rama de hermenéutica, ¿no? No es como la geografía o esto o lo otro que solamente existe esto, sino que pueden haber diferentes corrientes, llamémoslo así, diferentes corrientes y uno puede tener un método y otro puede tener otro. El asunto es que si yo voy a buscar, por ejemplo, yo quiero aprender y voy a la internet y comienzo a buscar seminarios de hermenéutica, cursos de hermenéutica y encuentro aquí una regla y aquí otra regla y me gustó esto y me gustó esto y me gustó el otro. Pero cuando yo voy a aplicar, ¿no?, para interpretar, no puedo estar usando de aquí, de allá y de allá. Si voy a usar, uso de aquí o uso de aquí o uso de acá. Pero no puedo estar ahí combinando las cosas. Entonces, no todos los intérpretes usan los mismos principios y guías. Entonces, es esencial que tomemos conciencia de la propia metodología, no comprometamos con esa metodología, lo que les decía, una sola metodología, y la apliquemos. Bien, 4 principios claves de hermenéutica: revelación, inspiración, hablamos de nosotros, no, revelación. La revelación puede considerarse como un proceso y un resultado. Como un proceso, la revelación fue el proceso en el cual Dios comunicó soberanamente su pensamiento invisible y oculto a los autores humanos de la Escritura. Es decir, todo lo que nosotros tenemos aquí, esta palabra es revelación. Revelación de Dios a los hombres. Amén. Pero como yo les digo, utilizó el factor humano. ¿Y lo hizo durante qué tiempo? Miles de años. Porque imagínense desde cuándo se comenzó a escribir en la Biblia, hace 3.000 años y tomó no sé cuántos años tomó para escribirse, 1.600 años, creo que fue que tomó para escribirse la Biblia. Entonces, como resultado, la revelación es la verdad de Dios contenida en la Escritura. Como proceso fue todo ese tiempo que Dios estuvo revelando. El resultado, la verdad de Dios que está aquí, que tenemos aquí. Inspiración, que dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, etc. Entonces, la inspiración fue el proceso por el cual Dios dio, controló y supervisó a los autores humanos de la Escritura para asegurarse de que lo que ellos escribieran fueran exactamente lo que Él quería revelar. Es lo que yo le decía, que Dios, ¿verdad?, no dictó. Le dije antes, no dictó, escribe, palabra por palabra, sino que le dio la inspiración y Pablo escribió según sus palabras, según su cultura, y Pedro igual, ¿no? Pero lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, era lo que Dios quería que se escribiera, que se revelara. La inspiración es plenaria y es verbal. Plenaria viene de la palabra plenitud. ¿Plenitud qué significa? Todo. ¿Ya? Entonces quiere decir que la inspiración es toda la Escritura, es inspirada por Dios, no una parte, porque hay tantas teorías de que una parte fue inspirada y otra no. Y verbal porque Dios se lo comunicó no por escrito, sino verbal en algunos casos, audiblemente, y en otras cosas verbal a la mente, ¿no? Les hablaba a la mente de los discípulos, de los apóstoles. Tercero, inerrancia. Nosotros a veces decimos infalible, ¿verdad? Que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué significa infalible? Que algo es infalible. Algo que no falla. No falla, no tiene error. O sea, la palabra de Dios no tiene errores.
en ninguna clase. Amén. Algunos dicen, bueno, es infalible en lo que se refiere a la doctrina, a esto, a lo otro, pero puede tener errores en geografía, en historia. No, es infalible en todo lo que está escrito allí, ¿verdad? Fue inspirado por Dios y no puede haber errores. ¿Sí? Si fue inspirado por Dios, no puede haber errores. Ok. La inerrancia es la enseñanza de que la Biblia no contiene errores. Cuando la ciencia y la escritura parecen contradecirse, tenemos conclusiones científicas defectuosas o una interpretación incorrecta de la escritura. Bien. Por ejemplo, hay un pasaje donde Josué está peleando, no sé con quién era. El asunto es que estaban en Gabaón, ¿recuerdan? Y entonces él le hace una petición a Dios. ¿Qué le pide él a Dios? Sol, detente en Gabaón y la luna en Ascalón hasta que tome venganza. Y ese fue el día más largo, dice que fue un día como de 24 horas que el sol no se ocultó. Pero entonces yo pregunto, ¿el sol se detuvo? ¿O la tierra se detuvo? ¿El sol da vuelta alrededor del sol o la tierra da vuelta alrededor del sol? La tierra da vuelta alrededor del sol. Y la tierra tiene dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. En el movimiento de rotación es donde tenemos 12 horas que está de cara al sol y 12 horas que está oculta al sol, día y noche. Entonces, ¿quién se detuvo? Se detuvo la tierra. Se detuvo la tierra de frente al sol durante todo ese tiempo. No fue el sol, ¿ya? Pero claro, si vamos a suponer, si él hubiera orado y el Señor detén la tierra, amén, hasta que yo tome venganza, no iba a ser entendible para ellos. Entonces tiene que expresarse en los términos que ellos lo puedan comprender, ¿ya? Entonces ahí dice, ahí tiene un error, la Biblia tiene un error ahí, porque, amén, pero son cosas lógicas, ¿verdad? Tiene que ser de esa manera. Entonces posiblemente también de allí toma la iglesia la idea errónea, porque la iglesia primitiva, no la iglesia de nosotros, la iglesia tradicional, amén, tenía la idea, y eso lo mantuvo por siglos, de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y que los demás astros giraban alrededor de la Tierra, porque ellos veían, ¿verdad?, como que el sol salía y se ocultaba, porque no conocían del movimiento de rotación y traslación de estas cosas. Y veían la luna que salía y se ocultaba. Entonces ellos decían que todos los astros giraban alrededor. Entonces ya cuando vinieron los científicos, los observadores, y comenzaron a descubrir, y los telescopios, vino el problema. ¿Amén? Porque ellos no aceptaban eso. La iglesia no aceptaba eso. Incluso como ellos tenían la autoridad en ese tiempo de la Edad Media, si ustedes recuerdan, ¿amén?, ellos tenían la autoridad, metieron presos a los científicos y a Galileo, a Galilei y a esta gente, porque decían que la Tierra era redonda y ellos decían que la Tierra era plana. Pues, bueno, entonces eso son las cosas que puede haber, ¿cómo se llama?, errores científicos defectuosos, o una interpretación incorrecta de la escritura. Autoridad. La autoridad es la enseñanza de que las escrituras tienen el derecho absoluto y supremo sobre la vida de todas las personas. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo al hombre? Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre nosotros? Dios. Entonces, es una autoridad suprema. Y eso no lo comparte con nadie. ¿Para qué es la hermenéutica? Su propósito. Bien. En tercer lugar, respondamos la pregunta ¿para qué? O sea, ¿cuáles deben ser nuestros propósitos al interpretar la Biblia? Por ejemplo, puede ser que una persona quiera conocer ampliamente todo esto de la hermenéutica, la exégesis, pero ¿por qué? Porque él quiere hacerse un gran teólogo. Hay grandes teólogos, amén, pero el espíritu no está allí, en estos teólogos. Usted se va a encontrar muchos comentarios, amén, que en realidad no, tremendo,
los comentarios, pero el espíritu no está allí. Entonces hay que ver por qué interés tengo yo, ¿verdad? Al estudiar la hermenéutica y tratar de hacer lo que existe en el libro. Si podemos llegar a ser expertos en la interpretación de la Biblia, pero para tomar el de hoy. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pero haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Si ten cuidado con lo que tú predicas, ten cuidado como tú escudriñas la escritura, ten cuidado como tú interpretas. Está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, vamos a buscar Nehemías 8:8 para ver algo que es importante para lo que estamos viendo en esta tarde. Nehemías 8:8. Y ahí nos vamos a ir a la historia, ¿verdad? Para saber, para ubicarnos en el tiempo. Miren, por ejemplo, yo voy a hablar de Nehemías 8:8, pero yo lo primero que tengo que hacer es ubicarme ¿qué? En el tiempo, y ubicarme en el lugar, y ubicarme con relación a las personas a las cuales se está dirigiendo Nehemías o Esdras, dependiendo de quién esté allí hablando, ¿ya? Entonces, en Nehemías 8:8 dice la palabra de Dios: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la doctrina. Entonces, ¿quién es el que está allí al frente de esa lectura de la palabra de Dios? Esdras. Vamos a hablar de Esdras. Esdras es uno de los libros, Esdras, Nehemías y Esther, ¿verdad? Entonces, Esdras y Nehemías fueron contemporáneos. ¿Qué quiere decir? Que vivieron en el mismo tiempo y tuvieron prácticamente una misión paralela, porque Esdras era sacerdote, ¿no? Y Nehemías más bien era político. Recuerden que Nehemías, ¿dónde estaba Nehemías antes de venir acá a Jerusalén, a Judea? Estaba en el palacio del rey, correcto, era copero del rey. Amén. Así que si era copero, era político, estaba ahí por política. Amén, pero era un hombre de Dios. Deben haber políticos que sean hombres de Dios. Son escasos, pero hay por ahí uno que otro. Entonces, Nehemías, cuando se dio cuenta de la situación en que estaba Jerusalén, amén, él habló con el rey y le dijo que le diera permiso para venir acá a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén, porque estaban destruidos. Pero ya para ese tiempo ya Esdras estaba allá. Él había llegado antes que él, unos 13 años antes que él, creo que dice la historia. Y él tenía una misión. Esdras era sacerdote. Entonces él tenía que ver con la parte espiritual del pueblo. Entonces él estaba trabajando en eso, con el pueblo, con la parte espiritual del pueblo. Pero él no tenía nada que ver con lo que eran los muros y estas cosas, porque él tenía que ver con el espíritu y no con lo material. Así que cuando él llega allá se unen los dos a trabajar juntos, Esdras y Nehemías. Entonces Esdras le lee la ley al pueblo y se dice que se tomaron 7 días la lectura de la ley, porque imagínense, esa gente todo ese tiempo, estamos hablando de que ellos regresaron del cautiverio de Babilonia. ¿Recuerdan cuántos años estuvieron allá? 70 años estuvieron, y cuando vino el decreto de Ciro, ellos salen y regresan, ¿verdad? Los que regresaron de allá entonces, estaban eso y estaba el remanente, los que habían quedado, que cuando se los llevaron cautivos, los dejaron a los más viejos, a los niños, y esos niños pues crecieron, ya formaban el pueblo, pero ellos no tenían ninguna dirección espiritual. El templo estaba destruido. Recuerden que Nabucodonosor destruyó el templo, así que no tenían ni templo ni lugar donde adorar. Así que Esdras estaba trabajando en eso, con todo eso que quedaron y con los que vinieron. Los que vinieron también, porque los que vinieron estaban cautivos allá en Babilonia. Entonces, el profeta como Ezequiel, ¿no? Que fue un profeta del cautiverio, era el que les daba palabra a ellos, pero ellos también andaban perdidos espiritualmente, por decirlo así. Así que había un trabajo grande que hacer allí, en la parte espiritual y en la parte material. Así que Esdras le está leyendo la ley al pueblo y se pasa 7 días, desde la mañana hasta el mediodía, leyéndole esa ley al pueblo. Y entonces dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y en otra parte,
habla de que habían hombres allí de parte de Esdras, ayudantes de Esdras, que le explicaban la palabra, o sea, le interpretaban la palabra a ellos, para que ellos pudieran comprenderla. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Vino un gran avivamiento de parte del pueblo, porque vino un arrepentimiento nacional de parte del pueblo de Dios a través de esa palabra, porque no solamente fue leída, sino que fue interpretada para que ellos pudieran entenderla bien. Es interesante ver lo que hacían Esdras y sus compañeros con respecto a la palabra de Dios. Ellos leían claramente, ponían el sentido y entendían la lectura. Dice, más adelante dice, en otras palabras, interpretamos la Biblia para entenderla a la manera de Dios y someternos a ella. ¿Ya? Es lo que yo digo. No voy a escudriñar las escrituras para conocer mucho y aprender mucho y hablar de esto y que la gente me vea a mí como un gran erudito, un gran conocedor de la escritura, sino para obedecer esa palabra y que sea la gloria para Dios. Entonces, no hay verdadera hermenéutica sin disposición de obediencia a la palabra. Solo llegamos a la meta de la hermenéutica cuando la palabra ha sido aplicada en nuestras propias vidas. Bien. Una de las cosas elementales cuando nosotros vamos a hacer hermenéutica es en la traducción. Recuerden que antes estaba hablando de que nosotros tenemos la Reina Valera como la única Biblia para nosotros. Y cuando vemos a alguien con otra Biblia lo vemos claro. Cuando yo llegué a la iglesia, ¿no?, que me convertí, lo primero que hice fui a comprar una Biblia. Y como yo era católico, me fui a una librería católica. Y compré la nueva Biblia hispanoamericana, latinoamericana, no sé cómo que es de los católicos. Y yo llegué con mi Biblia allá, que tenía imágenes de santo y de todo allí. Y los hermanos cuando me vieron con esa Biblia, y hasta me dijeron, hermano, tiene que comprarse otra Biblia. Sí, tiene que comprarse otra Biblia, hermano, esta Biblia es mejor, esta que yo tengo aquí es mejor. Así que no descansaron hasta que yo compré otra Biblia. Entonces es importante la traducción de nosotros. Dice, es mejor estudiar la Biblia usando los textos en el hebreo y el griego original, es lo que yo les decía. Pero claro, nosotros no somos expertos en esos idiomas. Podemos tener conocimientos básicos de estos idiomas, pero tenemos, por ejemplo, las ayudas que yo les mencioné, un diccionario griego, español, una traducción interlineal que la podemos conseguir en internet. Y eso les va a ayudar mucho. Ustedes me han oído ahí leyendo hebreo y leyendo griego porque yo he tomado cursos de eso. Estoy tomando todavía el griego y el hebreo para tratar de conocer la Biblia en los idiomas originales. Pero si no se puede, ¿verdad? Dice, para aquellos que estudiarán la Biblia usando una traducción en español, hay un problema. ¿Qué traducción a la cual pueden usar? ¿Verdad? Entonces, comenzamos a comparar traducciones. ¿Ya? Tenemos la Biblia Reina Valera del 60, que es la que nosotros usamos, pero también hay otras posteriores. Hay Reina Valera revisada, que no sé si es del año 90 o qué, y hay otras que son la misma Reina Valera, pero ustedes saben que el idioma incluso va variando con el tiempo. Va variando las expresiones y muchas cosas. Si usted busca la Reina Valera de 1569, que fue la primera traducción, usted la lee, no la va a entender prácticamente, porque es un español antiguo, antiquísimo, imagínense, de 1569. Incluso ahí utilizaban la H, creo que si fuera con una F, feraz, y era una H. Es terrible, porque va variando el idioma. Yo tuve la oportunidad una vez de ver eso, pero yo creo que si uno lo busca en internet y busca la original de 1569, por curiosidad ustedes buscan para ver cómo era esa Biblia. Entonces es importante que nosotros usemos nuestra Biblia, porque es nuestra amada Biblia, la Reina Valera de Ser, pero que tengamos, ¿verdad?, unas traducciones en el lenguaje contemporáneo. En el lenguaje de hoy, por ejemplo, como yo les decía, la expresión, si tu enemigo tiene sed, dale, etcétera, etcétera. Entonces, en las traducciones modernas va a encontrar que le dio vergüenza.
¿no? ¿De qué? Que le dio vergüenza al enemigo. En vez de aguas de fuego, va a decir le dio vergüenza, ¿ya? Porque lo va a poner en un lenguaje entendible para nosotros en nuestro tiempo, y así muchas expresiones se utilizan. Ajá, por ejemplo, hay eufemismo. ¿Sabes lo que es eufemismo? Ahí lo vamos a ver ahora. Eufemismo eran expresiones que se utilizaban para no ofender a los lectores. Estoy acá atrás, para no ofender a los lectores. Que vamos a suponer que el hombre fue a ser la mayor, pero no van a poner eso que Saúl fue a ser la mayor ahí. Entonces lo tienen que decir de otra manera. Entonces, Todavía hoy en día hay palabras que si un predicador las pone, el pueblo no la entiende. Sí, exacto. Y lo normal debe ser explicarla. Exactamente, porque si uno predica y comienza a predicar con las mismas palabras de Reina Valera del 60, yo tengo que explicar algunas palabras porque no van a ser entendibles, ¿ya? Entonces, todo eso afecta en el asunto de las traducciones. Es bueno tener una traducción moderna. Mire, yo le voy a recomendar la Biblia Nueva Versión Internacional, que es una buena Biblia. La Biblia de Dios habla hoy, también es una buena Biblia, nada más que tiene los libros de los canónicos, pero mejor, porque así te puedes estudiar un poco la historia, porque hay mucha historia ahí de los macabeos y estas cosas, de lo que sucedió en el periodo intertestamentario. Ustedes saben que hubieron unos 400 años ahí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿ya? Pues en ese tiempo fue que surgieron los libros deuterocanónicos, ¿no? Que son los libros de Tobías, de Judí, Primera Macabeo, Segunda Macabeo y otros libros, son como 12 libros que se escribieron en ese tiempo y no son inspirados. No son inspirados porque no había revelación de Dios para ese tiempo, ¿ya? La revelación llegó hasta Malaquías y comenzó de nuevo acá en Mateo, ¿ya? La revelación de Dios. Son humanos, inspiración humana. Ajá, inspiración humana, será por inspiración. Pero bueno, hay mucha historia. Hay mucha historia. Mira, ahí fue donde surgieron los fariseos. En ese tiempo fue que surgieron los fariseos. Y ahí de ahí fuera que donde hay varias doctrinas ahí de la iglesia católica, como el purgatorio, y como que el hígado de tiburón sirve para ahuyentar los demonios. Y habla de un dragón y otras cosas. Entonces, no estaba más, pero también mire, la Biblia de Jerusalén dice que es una buena Biblia para hacer exégesis. Ahí yo se lo puedo anotar después allí en el chat de Biblia. Bien, entonces dice, ¿por qué hay 4 factores que influencian la traducción? ¿No? Los textos hebreos y griegos subyacentes. Es decir, el traductor tuvo que haber seguido a los manuscritos hebreos y griegos, pero ¿cuáles utilizó? Porque hay 3 códices ahora mismo. Los códices me refiero a agrupación de escrituras que las tienen. La Iglesia Católica tiene escrituras de la Biblia, creo que los manuscritos de toda la Biblia, no sé si de toda la Biblia lo tienen, ¿ya? Los antiguos. Igualmente hay uno que se le llama el sinaítico y el otro no me acuerdo. A ver, pero esas son, ¿cómo se llama? Manuscritos de los cuales se han tomado como base. Después vinieron los rollos del Mar Muerto. Ustedes recuerdan que si leyeron por ahí cuando aparecieron esos rollos del Mar Muerto, que lo descubrieron, año 1948 creo que fue, que descubrieron esos rollos del Mar Muerto, o más acá, no me acuerdo. Entonces, en esos rollos del Mar Muerto habían escrituras que creo que según la tradición la escribieron los esenios. Los esenios eran celosos de guardar las escrituras. Los esenios eran un grupo que vivía en los tiempos de Jesús, pero apartado de ellos. Por eso ni se menciona. Usted ve que no se menciona ahí a los esenios, porque ellos estaban apartados, no se mezclaban. Entonces ellos tenían muchas escrituras que guardaron y eso las encontraron. Bien, entonces, ¿de dónde tomó el escritor para hacer la traducción
acercamiento a la traducción, la edad de la traducción, eso es importante. Son cosas que tienen que ver con la traducción. Por ejemplo, la Reina Valera, ella utilizó los textos hebreos que ella pudo conseguir y los griegos. Principio gramatical, principio general, para todos los géneros literarios. Se aplica, por supuesto, para la hermenéutica bíblica. El principio gramatical, el principio histórico y el principio teológico. ¿Ya? Son principios que se aplican para efectos de la hermenéutica. Primero, aplique la gramática. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que saber el significado de las palabras en su idioma original. Como yo les decía, que es importante conocer qué era lo que significaba esa palabra en hebreo. Estábamos hablando antes de Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Amén. Dice, si no conocemos los idiomas originales de la Biblia, podemos acudir a herramientas muy útiles y fáciles de conseguir, como son las Biblias interlineales. Hay también disponible en versión electrónica el programa como eSword. ¿Alguien de ustedes conoce ese programa, eSword? Un programa tremendo. Yo les recomiendo que descarguen ese programa. Tiene una cantidad de recursos ilimitada. ¿Cómo se llama? eSword. Usted ponga a descargar eSword. Ahí así está escrito allá. ¿Ven? Active eSword. Tiene las traducciones de la Biblia. Tiene cientos de traducciones de la Biblia. Esa de 1569 creo que está allí, de Reina Valera. Está la Septuaginta, está la Vulgata. Están prácticamente todas las traducciones desde los tiempos que empezaron. Y hay diccionarios, hay mapas bíblicos, hay comentarios, hay de todo. Entonces yo les recomiendo que descarguen ese programa y comiencen a explicar. Es gratis, eso no tiene que pagar nada. Mira, ese programa lo usa el hermano José Agar, él es maestro, tiene tiempo de estarlo usando y él lo utiliza bastante y lo recomienda. También están los diccionarios bíblicos y los diccionarios teológicos. Y hoy en día tenemos la ventaja que prácticamente casi todo esto lo podemos conseguir en internet. Yo tengo una biblioteca grande en mi casa, pero libros, porque yo vengo de los tiempos que no teníamos estas herramientas en internet, así que yo tengo bastante libros de diccionarios, y se ve, aplica el significado de las palabras en su contexto inmediato. Dice, una palabra tiene varios significados. ¿Se acuerdan que antes le dije? Puede tener una misma palabra, puede tener varios significados, dependiendo del contexto en el que se use. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el contexto actual de la palabra, de la investigación. Es decir, ¿qué nos va a dar a nosotros el significado de la palabra, el contexto? ¿No? La oración, todo el párrafo, el mismo libro, nos va a indicar a nosotros cuál es la palabra, pero por eso debiéramos tratar de conseguir un diccionario. Diccionario bíblico, diccionario griego español. Si es un contexto narrativo o simbólico, por ejemplo, debemos prestar mucha atención a la información que encontramos para aplicar el significado que corresponde al pasaje. Por eso les digo, hay que leer el pasaje a veces para entender el significado de la palabra. Trabaja en unidades lingüísticas menores. ¿Qué significa esto? La Biblia es literatura, ¿no? Y tenemos que ver de la gramática de los textos, pero la estructura básica que comunica un pensamiento es la oración. Esa es la unidad básica del lenguaje, ¿cuál es? La oración. Nosotros estamos hablando de español, de gramática, cuando nosotros estábamos en el colegio y nos estaban enseñando los rudimentos del español, que la unidad básica del lenguaje es la oración con sentido completo, ¿ya? Tiene que tener sujeto, tiene que tener verbo, tiene que tener predicado, ¿ya? Entonces nosotros lo tomamos por oraciones y lo vamos analizando por oraciones. A veces nosotros podemos nosotros mismos hacer la puntuación, porque ustedes ven, por ejemplo, la Reina Valera que tiene unos párrafos grandes, ¿no? Y a veces no tiene signo de punto,
sino más bien punto y coma, esto, lo otro. Entonces tal vez nosotros analizando vemos que hasta aquí hay un mensaje, un sentido completo, y tomamos así. Pero si no, bueno, tomémoslo como está en la Biblia. Cada oración hace parte de qué? De un párrafo. ¿Ya? Entonces, nosotros analizamos primero las oraciones individualmente, y al unirlas todo, analizamos el párrafo. El punto D dice: interpreten unidades lingüísticas mayores. Mayores son los párrafos. Ya nosotros analizamos las menores, que son las oraciones. Ya podemos analizar entonces todo el párrafo para ver el sentido completo de lo que el autor quiere decir. Dice: cada oración hace parte de un párrafo, y cada palabra cobra significado en las oraciones dependiendo de lo demás que haya escrito. Investiga el contexto. Dice: aquí usamos la palabra contexto en su sentido más amplio. Nos referimos a las circunstancias que rodearon la producción del texto. Por ejemplo, el contexto histórico del pasaje. El contexto histórico del pasaje, como yo le decía, me estaba hablando de Nehemías, ¿verdad? Yo primero tuve que explicarle a ustedes en qué tiempo sucedió esto. Los tiempos del regreso de los deportados de Babilonia, ¿verdad? Ese es el contexto histórico. Contexto político. Todo esto entra en análisis cuando uno va a ver un pasaje, un libro, ¿verdad? ¿En qué tiempo fue escrito el libro, los libros, la mayoría de las epístolas? En los tiempos de la persecución de los romanos, del Imperio Romano, ¿verdad? Hubieron cerca de 10 persecuciones de emperadores romanos contra los cristianos. Entonces hay que ver todo esto, porque muchas palabras de aliento que a veces dan los escritores, pero es por todo esto que estaban pasando los cristianos. Dice: bajo este tópico deben ser consideradas las circunstancias propias del autor y de los destinatarios, además de las circunstancias que rodearon la producción del texto mismo. Cuando un autor bíblico escribió un libro, lo hizo con algunas ideas en su mente, y también influenciado por el ambiente que nos rodeaba. Tenemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, verso 11? Ahí vamos a visitar a Pablo, ¿verdad? Cristianos de Corintios, amén. Una familia que él apreciaba mucho y que quizás fueron los primeros frutos de su trabajo allá. Entonces ellos van allá donde está Pablo. Él no estaba en Corinto, estaba en otro lugar, y le comienzan a informar de las cosas que están sucediendo en la iglesia. ¿Qué dice cualquiera que lo lea? 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los desplores que hay entre vosotros por tiempo. Ajá. Entonces, esto es lo que motiva prácticamente la carta, porque él dice: porque hay divisiones entre ustedes, amén. Uno dice: yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y otro, ¿verdad? Cada quien decía que era de él, y había muchas divisiones en la iglesia. Y entonces ellos comenzaron a informarles de los problemas que había en la iglesia, problemas matrimoniales, problemas de litigio ante incrédulos, problemas morales, ¿ya? Le informan a Pablo de esto y él comienza a escribir su carta. La carta de 1 Corintios está influenciada por eso, por el mensaje que él recibió de parte de esa familia, la familia de Cloé. Por ejemplo, el libro de los Gálatas, para ampliar un poquito acerca de esto. ¿Ustedes saben por qué se escribió el libro de los Gálatas? ¿Cuál era lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribió este libro? ¿Qué sucedía? Ellos creían de la ley. Ajá, ustedes ven que habla de la ley y de la gracia ahí, y que el fin de la ley es Cristo y todo esto, porque habían entrado unos judaizantes. Judaizantes eran supuestamente cristianos que se habían convertido a Cristo, pero que querían seguir manteniendo la ley,
viviendo la ley. Por ejemplo, una de las cosas que venía diciéndole esto a los Gálatas, pues que llegaron y entraron ahí a la iglesia y sí, nosotros somos cristianos, y se metieron ahí, y ya cuando estaban ahí comenzaron a meter sus ideas, amén. Pero miren, nosotros nos tenemos que circuncidar, todos nos tenemos que circuncidar, los gentiles, todos se tienen que circuncidar, eso no está dentro de la ley de Cristo, amén. Y tenemos que hacer esto. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas va influenciada por esto, ¿ya? Y comienza a hablarles de la ley y de la gracia. Gálatas insensatos, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne, amén. Y comienza a hablarles y comienza a decirle que el fin de la ley es Cristo. Entonces, todas estas cosas son importantes cuando usted va a leer un libro, saber propósito que tiene el escritor cuando va a escribir esta carta o lo que sea. Okay. Los destinatarios. El contexto de los destinatarios también es fundamental en la interpretación, como pudimos ver en el caso de la carta de los Corintios que les expliqué de los Gálatas. Ya que los escritores bíblicos escribieron a públicos específicos, es importante conocer las circunstancias particulares de esto para una correcta interpretación. Esto ayuda mucho la Biblia de estudio, ¿no? Ustedes ven que tienen un análisis al principio de cada libro y explica quién lo escribió, en qué fecha lo escribió, cuál era la razón de por lo que lo escribió. Mira que los escritores bíblicos escribieron el contexto general, ¿no? Lo anterior quiere decir que es importante para el intérprete bíblico hacer una profunda investigación del contexto social, cultural, histórico de cada libro de la Biblia. Es lo que la manera como el judío ve el matrimonio es diferente a como nosotros lo vemos. Para aquellos tiempos, más que nada, ¿no? La mujer estaba relegada ¿a qué? A un segundo plano. Ustedes ven que el apóstol Pedro escribe que las mujeres son coherederas de la gracia de Dios a la par de nosotros, decía, porque existía esa situación, ¿no? Que en el sistema judío ellas estaban relegadas a un segundo plano, las mujeres, en el matrimonio. Y tantas cosas más que tienen que ver con la parte social, la parte cultural e histórica de cada libro. Hay mucha información allí que arroja una luz individual al entendimiento de los textos. Entonces hay cuatro factores fundamentales: las circunstancias políticas. Como yo les decía, en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos estaban bajo el dominio de los romanos, ¿ya? Entonces esto políticamente, lógicamente, mira que el deseo de ellos era que Cristo se convirtiera en rey, pero en rey terrenal, ¿no? Y que los librara del dominio de los romanos. Las circunstancias sociales, el contexto religioso y el contexto geográfico. Vamos a la geografía. Hay que ver. Dice, atienda al género literario. Son las cuatro. Dice, la Biblia tiene unidad, pero también diversidad. Diversidad en cuanto a género literario. En la Biblia encontramos todo tipo de género literario. Esta variedad se ve de manera especial en los diferentes géneros literarios. La Biblia contiene varios de ellos que vamos a ir viendo. Dice, nosotros no interpretamos las palabras de la misma manera siempre, lo hacemos teniendo en cuenta la manera de hablar que expresa el género literario. Nuestra mente está acostumbrada a ello en el habla cotidiana. Una de las principales preguntas que una persona debe hacerse con respecto a un texto específico es a qué tipo de género literario pertenece. Eso es importante para hacer una buena interpretación. No es lo mismo que yo esté leyendo el libro de Apocalipsis, ¿no? A que yo esté leyendo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ¿qué es lo que más hay en el libro de los Hechos? Milagro. No, pero en cuanto a género de literatura. ¿Los salmos qué son? En cuanto a género literario. Poesía. Poesía. Entonces, nosotros tenemos que ver si un libro es poético, si un libro es narrativo, si un libro tiene lenguaje figurado. Por ejemplo, estamos hablando de Apocalipsis.
Apocalipsis hay mucho lenguaje simbólico, mucho. Entonces nosotros tenemos que ver eso cuando vamos a interpretar, no podemos interpretar entonces literalmente, ¿ya? Incluso aún dentro de la misma evangelio hay lenguaje figurado. Miren, si tu mano te deja ocasión de caer, de pecar, de caer, ¿qué tiene que hacer? Cortarla. Y si tu pie, ¿no? Y eso lo aplicaban literalmente unos grupos religiosos de la Edad Media, del siglo XVII, no sé qué. Ahí el que robaba, chaca, ahí mismo, porque lo aplicaban literalmente, ¿no? Entonces hay que saber, ¿verdad?, cómo... Hermano, también es lo que el significado de las palabras de aquel tiempo, porque hay un versículo que dice que no llames necio a tu hermano. Ajá. Y algunos de esos que no tienen que decir necio a los niños y eso. Por acá necio es como que el niño interno, pues algo así. Sí. Es que lo que pasa es que, como usted dice, necio para aquel tiempo era una palabra muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Tendríamos que buscar en el griego para ver qué palabra, no he buscado eso, en el griego para ver qué palabra es la que ellos están traduciendo por necio, porque tiene que tener varias. Pero yo una vez creo que leí sobre eso, pero no recuerdo. Pero sí era como un insulto muy grande. Es que yo pienso que eso es como ahora, por ejemplo, una palabra aquí en otro país puede ser una palabra ofensiva. Ajá, también, ¿verdad? Exactamente. Porque usted y las costumbres, pues las costumbres de un país no son iguales a las otras, ¿verdad? Allá en Rusia, si dos hombres se encuentran, dos personas se encuentran, es besito por aquí, creo que se besan hasta en la boca. Los rusos, sí. Argentina también, usted estuvo por allá, ¿no lo besaron? Sí. Sí, hermano, y así mismo es. Entonces para nosotros eso es algo fuera de contexto, ¿verdad? Pero son las costumbres y las palabras. Una palabra aquí significa una cosa y en otro país significa otra cosa fea. O una palabra allá que de aquí, fea de allá, aquí, o sea, fea para nosotros, pero para ellos tiene otro significado. ¿Ya? Tiene otro significado. Pero tiene que saludar a la persona, tocarle el hombro y volverle a dar la mano. Dos veces, si no está saludando más. Si no está saludando bien. Tiene algo contra. Es como desconfianza. Ya. Entonces, hay que ver entonces el género literario para esto. Interpretación teológica. La Biblia es un libro escrito por hombres después del libro de Dios. Porque esos hombres fueron inspirados por Dios. Lo cual quiere decir que detrás de los escritos de los apóstoles y profetas está la mente de Dios. Y esto es lo que le da su carácter único y la verdad increíble que tiene. Mire, la Biblia tiene, como yo le dije, se demoró como 1600 años para escribir. Y hay unidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay unidad, no hay contradicción. Eso es un milagro. Amén. Que en 1600 años tantos escritores, ¿cuántos escritores? Creo que como 40 y algo, no me acuerdo la cantidad de escritores, se me fue ahora mismo, ¿verdad? Y ahí habían hombres del vulgo, como Pedro, como Juan, habían reyes, David, Salomón, habían campesinos, Amós, no sé qué, de toda clase de gente usted encuentra ahí que eran autores, amén, pero cada uno de ellos, ¿verdad? Dios fue el que los influenció para escribir esto o aquello, manteniendo claro siempre la unidad y el pensamiento general. Okay. La buena exégesis nos lleva a la comprensión del texto que estamos estudiando en su propio contexto. Pero ese texto hace parte de una unidad mayor que toda la Sagrada Escritura. Lo que digo, no puede haber contradicción en la Escritura porque es la palabra de Dios. Ya que entonces el autor de la Biblia, entonces podemos discernir en ella una unidad increíble, que quizá la mayor demostración de la procedencia celestial de la Biblia, del libro sagrado. Tanto autores, contexto, literatura, ¿verdad? Es sorprendente la unidad que revela la Biblia.
Dice, la exégesis enfatiza la diversidad, atiende especialmente a lo que se denomina teología bíblica, estudia la revelación de Dios conforme fue dada en cada momento histórico del pueblo de Dios. Las dos preguntas fundamentales en la exégesis son qué dijo el autor y cómo lo entendieron sus destinatarios originales. Amén. Se busca el significado original del texto y para ello acude especialmente a herramientas gramaticales históricas, todo lo que hemos venido mencionando. Por tal razón, a la exégesis gramatical e histórica se le debe añadir la interpretación teológica. La herramienta bíblica es, por tanto, gramático, histórica y teológica. O sea, todos esos elementos tienen que estar presentes cuando vamos a hacer hermenéutica, cuando vamos a hacer exégesis. Dice, dar prioridad a lo literal sobre lo simbólico. ¿Ya? Porque muchas veces se trata de buscar la quinta pata al gato. se trata de buscarle la quinta pata al gato y donde está la cosa clara, los teólogos la enturbian el agua. Amén. Está el agua clara y viene y revuelven el agua. Amén. Y queda el agua turbia. Mire, de ahí es que vienen el poco de doctrinas y herejía, de tratar de estar buscando cosas que, por ejemplo, hay una doctrina que dice que realmente allá en el jardín del Edén, cuando Eva pecó, no fue que pecó porque comió del fruto del árbol, sino que tuvo relaciones con Satanás. Y así mismo hay tantas locuras porque tratan de buscar. Antes de Eva había otra mujer llamada Lilith y que eso ahora es un demonio que va para el mundo. Locuras, pero ¿por qué? Porque tratan de buscar, amén, en lo que está claro, aplicarle simbología, en lo literal. Bien. Dice, los autores sagrados se comunicaron de diferentes maneras y cuando querían dejar en claro alguna verdad importante, entonces la expresaron de manera simple y gráfica. Básicamente hay dos tipos de literatura, ¿ya? Aunque hay varios géneros literarios. Una cosa es el tipo de literatura y otra cosa es el género literario. ¿Ya? Los tipos de literatura son dos: literal y simbólico. ¿Ya? Esos son los dos tipos de literatura: literal y especial o vinculado. La literal comprende géneros como narración, historia, son géneros literarios, entonces ahora. Narración, historia, epístola, evangelio. Y la especial comprende géneros como profecía, alegoría, poesía, parábola, apocalíptica, etc. Entonces esos son los géneros literarios. Los primeros comunican el pensamiento de la forma normal, hablando de narración, historia, etc., usando las palabras en su sentido común. Los segundos usando figuras del lenguaje, dándole a las palabras sentidos derivados. Ahora vamos a ver algo de eso. Así nos alcanza el tiempo. Por supuesto, debemos preferir la comunicación ya normal cuando estamos hablando de doctrina. Vamos a ver algunas figuras literarias, algunos géneros literarios. Las parábolas, ¿verdad?, es algo que está presente en los evangelios a través de Jesús, ¿verdad? Pero el uso de las parábolas no fue algo que Jesús no inventó, eso era algo que existía de miles de años hacia atrás y es muy común allá en Oriente. El uso de la parábola era común entre los griegos y entre los judíos. Ellos habían descubierto su efectividad no solo como recurso retórico, sino como valiosa auxiliar didáctica. El término parábola viene del verbo parabolé y se compone de dos vocablos griegos para y el verbo echar o arrojar, y juntas significa aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza entre los dos. Acuérdense ¿qué son las parábolas? Enseñanza. Sí, pero historias figuradas, ¿no? Que en realidad se van a aplicar a historias terrenales, ¿ya? Por eso dice poner una cosa al lado de la otra, ¿ya? Hay tantas parábolas que
pudiéramos usar como ejemplo, juntas significan aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza entre las dos. Brevemente, la palabra significa semejanza. La palabra es una especie de ilustración, tal como se usan los sermones en la actualidad. Un relato de cosas terrenales, históricas a veces, que era la experiencia humana, y narrado con el fin de comunicar una enseñanza espiritual. Los discípulos le preguntaron, Jesús si hablaba por parábola y sin parábola no hablaba, dice en alguna parte de la escritura. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábola? Jesús le dio 3 respuestas. Primero, para ocultar las enseñanzas del reino de Dios a aquellos que no eran capaces de entenderla. Así no serían culpables de rechazar verdades que no entendían y se van a convertir en enemigos de la enseñanza. Es decir, si alguien va a escuchar a Jesús con una mente abierta y con el deseo de aprender, va a comprender el significado de la parábola. Pero si alguien va allí para ver qué es lo que va a hablar, y tú sabes, como los fariseos, ¿ya? Los escribas o los espías que enviaban ellos, nada más para ver qué era lo que decía, pero no era porque ellos estaban interesados en recibir algo que los alimentara. Es que, por ejemplo, él como sabio, o sea, él explicaba de esa manera para que todos entendieran. Pero Sí. si una persona realmente quiere aprender, se queda, pero otra persona me voy. Sí. Y ahora, No, y aunque se quede, no lo va a entender porque tiene un prejuicio. Recuerda que antes hablábamos de los prejuicios del intérprete. Si tiene prejuicio, ya olvídate que lo que es como este muchacho que yo les dije que fue, perdón, háblame acerca de la doctrina de los mesiánicos. Él fue con el propósito, como le dije, de convencerme. Pero yo le hablaba, yo le decía, pero a él no le entraba nada porque tenía prejuicio, ya él estaba centrado en lo que él creía, ¿no? Y era por el gusto que yo le dijera y le dijera lo que fuera. Yo le dije al final, mira, tú no vas a aceptar lo que yo te digo, ni yo voy a aceptar lo que tú me dices. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Dejemos esto aquí. Ok. Dice, la fe, la segunda respuesta que le dio, que la palabra era un vehículo muy efectivo para comunicar esas verdades a todo aquel que tiene el corazón preparado, estamos hablando, para recibir el mensaje de Cristo. Tercero, además la forma enigmática de las parábolas tenía la capacidad de provocar o despertar la mente de algunos de sus oyentes para que posteriormente pudiesen dar lugar al mensaje. O sea, atrae, una parábola atrae. Por ejemplo, llega Natán, donde David, y le dice, David, mira que un hombre vino de camino y llegó donde un amigo de él que tenía muchas propiedades y ovejas. Y entonces él fue donde un vecino de él que nada más tenía una ovejita y se la quitó, la sacrificó para darle de comer a la amigo. ¿Qué tú crees que se debe hacer con ese hombre? ¡Muerte! ¡Muerte para ese hombre! Pues ese hombre eres tú. Tú tienes que decirle darte la ovejita ahí a... Entonces dice, la estructura de la parábola se compone normalmente de 3 partes: la ocasión, la narración y la aplicación o lección espiritual. Creo que habla de cada uno. Bueno, vamos a ver, ocasión. El momento en que él estaba expresando, esa es la ocasión. La narración, lo que él va a presentar, y la aplicación o lección espiritual es lo que va a recibir. El que la oye, si tiene la mente abierta, va a recibir un mensaje espiritual que le va a ayudar en su vida. Entonces, siempre va a haber narración y siempre va a haber ocasión, aplicación. En algunos casos Jesús, en otros no. 3 reglas de la interpretación. Cualquier interpretación que resulte estar en contradicción con la ocasión de la palabra o la lección espiritual será erróneo. Por eso es importante considerar el contexto razonadamente. Hay tantas interpretaciones de las parábolas que usted ni se imagina.
Y tantas interpretaciones, porque como les digo, Jesús, algunas les dio la aplicación, pero otras no. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Él no se lo dio al público, al pueblo, pero sí agarró a los discípulos aparte, como él hacía, muchas veces lo hacía, y le daba la interpretación de la parábola. Y los que estaban junto al camino son estos, los que están legales son estos y esto y esto. Hermano, en esa parábola dice que en aquel tiempo los hombres sembraban así y que se paraban y iban tirando así, pues. Y por eso que él dice que muchas caían en piedra y eso. Sí. Porque en aquel tiempo ellos sembraban así como que... No. En realidad está hablando de un agricultor que sabe hacer su trabajo y que tiene su terreno arado, ¿no? Él va sembrando la semilla y va cubriéndola con el pie, ¿no? Va sembrando en el surco, ¿no? Pero cuando él va sembrando sopla el viento. Hay viento, sopla el viento y hace así y se la lleva. Entonces ya no cae en el surco, cae fuera del surco, cae en el camino. Pero es porque el mismo viento se la lleva, no es que la tira así, la tira. Yo había escuchado esa interpretación. Por eso que digo. dicen que aquel tipo la tiraban así. No. Ellos sabían su trabajo, no iban a estar los locos tirando la semilla por aquí y por allá. Ellos sabían cómo hacer su trabajo. Ah. Sí. Entonces, dice, la parábola siempre enseña una sola verdad central. O sea, uno no le puede hacer distintas aplicaciones de una parábola, porque él solamente quiere decir que no dos cosas, ni tres, ni cuatro cosas. Es práctico en toda interpretación estudiar la parábola equivocadamente con el fin de poder definir y aislar esta enseñanza principal de lo que estudió en la oración. En tercer lugar, el intérprete va a ver muchos detalles que van a ser parte del relato humano, que el relato más bien como valor para la parábola. Símil. ¿Han oído hablar del símil? Símil es una comparación. El símil es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, el alma mía. ¿Cómo? Siempre cuando hay símil, no te va a encontrar esta palabra como, pero comparado, porque la puedes encontrar en otro sentido. Entonces dice, generalmente va acompañada por la confusión como, uno repetitiva. Dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma cuando estaba bautizando a Jesús, ¿verdad? No era una paloma, ¿verdad? Ahora lo representan en una paloma por todos lados, pero él dice como paloma. Es un símbolo. Metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símbolo. No aparece pues en ella la conjunción como, la metáfora no. Yo soy el pan de vida, eso es una metáfora. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya? Todo esto son metáforas. Santiago decía, estos son fuentes sin agua, ¿verdad? Y nubes empujadas por la tormenta, porque es Santiago. Hablando de los falsos maestros. Alegoría. La alegoría es una sucesión de metáforas. Cuando usted une varias metáforas juntas, sale una alegoría. En forma de narración, el significado literal se prescinde y su característica principal es la pluralidad de puntos de aplicación. Ok, aquí está un ejemplo. Yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Esa es una metáfora. Mi padre es el labrador. Eso puede ser otra metáfora. Todo pámpano que el vino lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Hay una alegoría también, la de Sara y Agar, unos lectores. El apóstol Pablo habla de la ley y de la gracia, de la libre y de la esclava, de la esclava y de la libre. Estaba hablando de Agar, que era la esclava y la libre. Agar representa al monte Sinaí, ¿no? Que fue donde se dio la ley. ¿Ya? La esclavitud viene por la ley. ¿Ya? Ahí somos esclavos de la ley. ¿Ya? Y con la gracia somos libres, ¿ya? Que representa Sara. ¿Ya? Entonces, todo esto son alegorías.
seguimos adelante. El eufemismo, lo que les decían antes. El eufemismo es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante. Es como lo que mencionaba, cuando entró Saúl en una cueva para cubrir sus pies. ¿Ya? Pero en realidad iba a ser lo que ustedes saben. ¿Ya? Iba a ser la mayor. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ya sabemos en qué sentido se dice conoció. Se habla también, por ejemplo, de la costumbre de las mujeres. ¿Cuál era la costumbre de las mujeres? Se habla en la Biblia. Dice que llegó Labán persiguiendo a Jacob, que se había venido con todas sus mujeres y sus hijos, y entonces Raquel no se levantó, estaba sentada sobre una silla, no sé qué mueble, y no se levantó y dice: perdóname que no me levante, pero es que estoy con la costumbre de las mujeres. Pero es que debajo tenía un ídolo que lo estaba escondiendo. El periodo, cuando se habla de la costumbre de las mujeres allí en la Biblia, está hablando del periodo de las mujeres. Eso. Para no mencionar así, entonces dice la costumbre de las mujeres. Y ahí ya llegamos, hermano. Son las 4:30 y ustedes tienen que hacer un examen. Se le había olvidado. ¿Tienen alguna pregunta sobre los temas que hemos tocado en el día de hoy? Yo les recomiendo, hermano, si ustedes... Hay que leer el material para... Sí, yo les recomiendo eso primeramente, hermano. Ustedes busquen en internet, porque ahora tenemos el internet, amén, que usted encuentra muchas cosas allí y que puede descargar gratis. Que busquen esas ayudas, que les va a ayudar mucho a ustedes, esa herramienta. Amén. Hay hasta diccionario bíblico. Diccionario bíblico. Hay comentarios. Usted pone comentarios de Matthew Henry, descargar. Ese es uno de los mejores que hay. Usted lo descarga. Diccionario griego-español. Es posible que consiga. ¿Cómo se llama? La interlineal, que les hablé, del Nuevo Testamento, de Francisco La Cueva. Ese es el que yo tengo y es muy bueno. Amén. Ahí está gratis. Amén. Diccionario hebreo español, creo que también hay. Si se va a ir al Antiguo Testamento. Bien, entonces vamos a darle gracias a Dios por el tema que hemos visto en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Oremos, Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos ha dado en esta tarde de compartir con mis hermanos este material de hermenéutica bíblica. Te pido, Señor, que esto sea de gran bendición en sus vidas, que ellos puedan utilizar lo que han aprendido aquí para mejorar su conocimiento de la Escritura. Igualmente, la bendición sea extensiva también allá a los hermanos que están en casa, que van a ver esta grabación, y que Dios les bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí llegamos con la transmisión. Hermano, si me para la grabación, vamos a entonces